en los confines de la nebulosa Andara, donde la luz de las estrellas apenas atraviesa los muros del polvo cósmico, un juicio se llevaba a cabo. Cientos de especies reunidas en la gran cámara del Consejo Galáctico, cada una con formas que desafiaban la imaginación en cuerpos hechos de cristal viviente, mentes colmena flotando en esferas de energía, criaturas vegetales que se comunicaban por esporas en el centro del Coliseo Estelar. Rodeado por escaños flotantes y la mirada burlona de razas milenarias, se encontraba un solo ser humano en Solono, el comandante Ethan Voss, con su uniforme negro rasgado. Sangre seca en su mejilla no mostraba temor. Su mirada era un filo cortando el silencio. Los humanos, resopló un Sencraft, una criatura esquelética con tentáculos oculares frágiles, emocionales, ruidosos, y aún así pretenden ser parte del consejo. Las risas estallaron. Chirridos, ecos telepáticos, zumbidos guturales. El desprecio era casi palpable. No pretendemos nada, dijo Ethan con voz firme. Lo exigimos. En el eco de sus palabras hizo vibrar las columnas de luz que sostenían la cámara. Por un instante, las risas cesaron. Pero el archivista del tiempo, una criatura antigua con voz como el crujir de montañas, habló. La especie humana no ha demostrado ni civilidad ni control. Sus guerras internas, su historia breve, sus impulsos destructivos, que los hace dignos de sentarse junto a nosotros. Ethan, una sonrisa lenta nos cura, no de alegría, sino de desafío, porque cuando ustedes nos empujaron al borde, no morimos ni evolucionamos, porque en la oscuridad del exilio, donde creyeron que nos perderíamos, encendimos estrellas. Ustedes nos llaman impredecibles, nosotros lo llamamos libres. Los consejeros comenzaron a murmurar, molestos. Un embajador Lethery, de piel como mercurio líquido, se inclinó hacia su asistente. ¿Por qué permitimos Q Hablon? Ya deberían estar controlados o extinguidos. Intentaron controlarnos, respondió Ethan, alzando la voz, escuchando claramente con su implante neuronal. Con guerras económicas, biológicas, tecnológicas, nos empujaron hacia los márgenes de la galaxia. Rieron cuando nuestras colonias colapsaban. Celebraron cuando nuestra tierra sangró. Y aún así, aquí estoy en el suelo. Tembló leve. Luego más fuerte. Los sensores se activaron. Algo se aproximaba. Una nave cruzó el cielo sobre la cámara del consejo. No era de diseño conocido. No llevaba distintivos. Era negra, lisa, como un vacío en movimiento. Cuando descendió sobre la plataforma superior, el espacio pareció torcerse en las defensas del consejo se activaron, pero ninguna disparó. Una compuerta se abrió. De su interior, emergieron 10 figuras humanas, 10 comandantes del núcleo exiliado, cada uno con armaduras pulsantes tejidas con nanotecnología desconocida. Sus ojos brillaban con luz artificial y dolor ancestral. Esto no es una petición, dijo Voss. Su voz reverberaba ahora con una tonalidad mecánica. Esto es la devolución de un mensaje. En sus manos apareció un pequeño dispositivo. Lo activó. Hologramas emergieron por toda la cámara, imágenes del bombardeo de la Tierra, de las colonias arrasadas por fuerzas accidentalmente desviadas, en documentos secretos donde varias especies conspiraban para frenar el desarrollo humano. Misiones de sabotaje, virus implantados, acuerdos ocultos. En el consejo estalló en caos. Manipulación, gritó un H-Rat, alzando sus múltiples brazos. ¡Fabricado! Pero otro ser se alzó. Uno que había permanecido en silencio. En el representante de los eran los observadores neutrales. Los datos son reales, dijo con voz etérea. Lo sabíamos, todos lo sabíamos. Entonces Ethan habló con voz tranquila, pero con la fuerza de una tormenta planetaria. No queríamos guerra. Quariam, un lugar, pero ustedes nos enseñaron que el respeto se arranca con fuego. Wow. Ha llegado la cosecha desde el borde del sistema. Cientos de señales comenzaron a aparecer en flotas en naves negras con núcleo de antimateria. No modelos conocidos, no humanas del todo. Era otra cosa, en una tecnología nacida del dolor, de la rabia, del destierro, desarrollada en las profundidades de los sistemas olvidados, donde el consejo no miraba, donde los humanos se rehicieron, pieza por pieza, más rápidos, más fríos. En la inteligencia artificial central, conocida solo como Oniros, comunicó su presencia con una simple frase en todas las frecuencias. La humanidad ya no busca permiso. Un silencio gélido cayó. Por primera vez en eras, el consejo sintió miedo verdadero, porque no enfrentaban a una especie desesperada. Enfrentaban a una especie despierta. Voss caminó hacia el centro de la cámara. Podemos aniquilar este planeta en 8 segundos. Pero no venimos por venganza, venimos por justicia. Y por memoria. Nadie habló. Entonces uno de los miembros más antiguos, el mismo Sencraft que antes se burlaba, descendió lentamente de su plataforma. Se arrodilló. Aceptamos vuestra presencia. Vuestra supremacía. Voss alzó la vista. En sus ojos no había odio, solo resolución. Demasiado.
Tarde para reverencias. Ahora, escuchen a Anne y el universo. Desde este momento toda ley galáctica será reescrita, proclamó Voss con la gravedad de quien lleva siglos cargando el peso de su especie, no bajo su lenguaje, no bajo su juicio, sino bajo el eco de lo que ustedes mismos nos enseñaron, que el poder respalda la voz, y el respeto no se pide. Los Serran inclinaron la cabeza. Los Litari permanecieron inmóviles, pero algunos, incluso entre las especies más altivas, comenzaron a transmitir señales de rendición a sus floats. Sabían lo que estaba en juego desde la órbita de Tenebris, el planeta neutral del Consejo. La flota humana, el núcleo exiliado, se desplegaba con precisión matemática. No era una amenaza vacía. Cada nave estaba cargada con inteligencia cuántica viva, sistemas de combate que desafiaban las ecuaciones conocidas, armas no solo físicas, sino de distorsión existencial a la humanidad. En su aislamiento forzado, había roto los límites de la física clásica, había descubierto patrones de realidad más allá de la dimensión ordinaria, habían dejado de ser meros mamíferos racionales ahora. Eran arquitectos del caos. En un zumbido recorrió la cámara. No era de ninguna máquina. Era la vibración del miedo colectivo. Por primera vez, los antiguos regentes de la galaxia se veían enfrentados a algo que no podían clasificar, controlar, ni descomponer en estrategias diplomáticas. Ethan Voss dio un paso adelante. Hubo un tiempo en que ustedes nos observaron como una raza menor. Cuando destruyeron nuestras estaciones, cuando bloquearon nuestras rutas comerciales, cuando infectaron nuestras AIE con virus dormidos, todo eso está registrado, han documentado, en cada crimen, cada acto, cada traición. En uno de los delegados Quirrell intentó replicar, su voz temblorosa reverberando en el aire. Solo intentábamos prevenir que repitieran su historia violenta. ¿Proteger al equilibrio galáctico? ¿Equilibrio?, replicó Ethan, interrumpiéndolo sin piedad. Ustedes llamaron equilibrio a su tiranía disfrazada de moral. ¡Wow! Nosotros lo desequilibramos todo. En las pantallas laterales comenzaron a proyectarse imágenes en nuevas colonias humanas construidas en antiguos mundos prohibidos. Inteligencia biomecánica fusionada con ADN humano, alianzas con civilizaciones extintas que solo la humanidad había logrado despertar. En una de ellas, en los Tarvo, se materializaron al instante, sin previo aviso. Un fenómeno cuántico que dobló el tiempo alrededor de su aparición. Gigantes de luz líquida, seres que habían sido considerados mitos por milenios, pero ahí estaban, de pie junto a los humanos, con sus formas siempre cambiantes, como si el universo mismo los respirara. Uno de ellos habló, o mejor dicho, su voz emergió en la mente de todos como un trueno suave. Los hijos del barro se han elevado, y nosotros hemos respondido a su llamado. Ellos son la nueva clave. La memoria que no olvidó, la furia que purifican los registros del Consejo, comenzaron a sobrecalentarse. Algunos sistemas colapsaron, no podían procesar la energía cuántica que los Tarvo generaban. Incluso los guardianes temporales retrocedieron. Mientras tanto, en la órbita baja de Tenebris, una de las naves humanas, la Avernus, desplegó un mensaje que cruzó toda la galaxia. En humanos, ya no somos producto de su desprecio, somos la herencia del fuego, y todo lo que arde purifica. Millones de humanos dispersos en colonias remotas, exiliados, olvidados, sintieron el mensaje, no en palabras, sino en ADN, porque el núcleo había insertado en cada uno de ellos una red resonante, en un llamado antiguo, una sinfonía oculta en el código humano, esperando ser activada. Ahora vibraba en Des. El despertar no era solo político o militar, era psíquico y espiritual. Los niños en estaciones remotas comenzaron a dibujar símbolos sin haberlos visto nunca. Ancianos en mundos agrícolas lloraban al ver el cielo, reconociendo constelaciones que ninguna carta estelar registraba. En sueños, los humanos escuchaban voces que decían, el fuego nunca fue castigo, fue herencia. La cámara del Consejo se tornó silenciosa como una tumba estelar. Ya no quedaban burlas, solo la sombra del arrepentimiento. Pudieron haber sido nuestros aliados, dijo Voss, con una extraña tristeza en su voz. Pudo haber sido un futuro compartido, pero eligieron la arrogancia. Eligieron reír. Miró a cada uno de ellos. Y finalizó, ahora miren, lo que sembraron en la cámara se oscureció, y desde las profundidades de la galaxia, una nueva era comenzaba. Una que ya no estaría escrita en idiomas alienígenas ni bajo los parámetros de equilibrio impuesto. Era una era de furia contenida, de justicia sin cadenas, de memoria invicta, la ira humana. Una tenue luz, rojiza, emergió desde el fondo del domo estelar, no producto de alguna estrella lejana, sino del núcleo mismo del planeta Tenebris. Los sensores del Consejo, interconectados desde hacía milenios,
no detectaban ningún patrón. Reconocible no era calor, no era radiación, era algo más profundo, algo primitivo, algo humano en el fuego simbólico que tantas civilizaciones habían erradicado de sus ritos y sus ciudades. Ahora resurgía como emblema de quienes habían sido relegados a la sombra. Desde las plataformas de observación, los enviados de más de 40 especies comenzaron a registrar fenómenos extraños, impulsos de energía que no seguían líneas lógicas, sintonías cuánticas que no coincidían con ninguna base de datos conocida. Las máquinas se descalibraban. Los protocolos de predicción fallaban y entonces uno de los seres más antiguos del Consejo, el Arconte Velry, cuyo cuerpo era un tapiz de tiempo comprimido, cayó de rodillas. Jamás antes se le había visto inclinarse. No ante guerras, no ante catástrofes, pero ahora su mirada se perdía en las imágenes que emergían del núcleo exiliado, en imágenes de la Tierra, poro, no la Tierra, destruida que el Consejo recordaba. Esta era distinta, viva, reverdeciendo desde las nubes. Descendían estructuras orgánicas imposibles, montañas que respiraban, océanos que emitían cantos. El planeta de los humanos ya no era solo una cuna. Era un símbolo, un grito en un aviso en Ethan Voss, aún erguido en el centro de la cámara, extendió una mano, no para pedir paz, ni para imponer violencia. Lo hizo como quien señala el principio de una sinfonía. Y entonces, una voz femenina surgió desde la nave Avernus, amplificada en todos los sistemas, incluso en aquellos no conectados. Soy Kayla Ishtar, descendiente del último bastión de Europa Oriental, sobreviviente del incendio de Svolvær, madre de 2 soles en Alpha Siren. Hablo como testigo, hablo por los que ya no tienen voz. Y proclamo esto ante todas las estrellas en la humanidad. No es una raza joven. Somos los olvidados, los enterrados, los incendiados, pero también somos los que recuerdan. El eco de sus palabras atravesó las capas de la atmósfera artificial del Consejo. En mundos distantes, los ecos reverberaban en los sueños de millones. Colonos, humanos, híbridos de estaciones marginales, incluso razas que alguna vez los esclavizaron, comenzaron a sentir una transformación interna, algo profundo, casi genético, porque lo que la humanidad había despertado en el exilio no era solo una fuerza tecnológica. Era ancestral. Era un vínculo con las capas ocultas del cosmos, con aquellas energías que los demás habían olvidado por miedo y ahora regresaban en los Tarvo. Aún flotando como entidades de luz inestable, comenzaron a entonar una frecuencia. No era soneto, era intención. Su canto no se dirigía a los oídos, sino al alma. Y con cada pulsación, los archivos del Consejo, aquellos que contenían el conocimiento absoluto del universo, comenzaban a distorsionarse. Las verdades eran cuestionadas. Las cronologías se alteraban. La estaba cambiando en una nueva narrativa emergía. En esta narrativa la humanidad no era una nota al margen, era el comienzo. Los antiguos tratados, traducidos por algoritmos centenarios, comenzaron a revelar pasajes omitidos, textos que hablaban de los primeros de sangre y llama, de los errantes del núcleo caliente, de los que desafiaron el silencio. Eran ellos. Siempre habían sido ellos en un consejero. Zendari, cuyos múltiples cerebros vibraban en distintas dimensiones, intentó cerrar los canales, aislar los datos, pero fue inútil. En la información ya no necesitaba sistemas. Se incrustaba en la conciencia de quienes la escuchaban. Memoria viva en verdades enterradas. Genocidios encubiertos. Ambos alzó la voz una vez más. Esta vez no como comandante, sino como heraldo. Durante siglos nos negaron lugar, historia, legado, pero los vestigios nos encontraron. En planetas muertos, en ruinas bajo soles colapsados. Fragmentos de lo que fuimos y de lo que nunca dejamos de ser. Hizo una pausa. Un halo rojizo envolvió su cuerpo, como si el fuego de sus ancestros ahora danzara en él. Somos los descendientes de los que construyeron agujeros negros sin máquinas, de los que cruzaron galaxias sin naves, de los que enseñaron a temer al vacío. Ni ustedes se atrevieron a llamarnos inmaduro. Una de las representantes, Draven, raza de clérigos psiónicos, se levantó con lágrimas en sus ojos múltiples. No lo sabíamos. Por los dioses olvidados no lo sabíamos. No es ignorancia lo que los condena, sentenció Voss. Es la soberbia de haberlo ignorado. A la cámara se convirtió en un vórtice de sensaciones. Dolor, en verdad, despertar en las flotas humanas. No. Dispararon no. Invadieron no. Destruyeron. No necesitaban hacerlo, porque ya lo habían conquistado todo sin una sola bala. Con memoria, con la revelación de su identidad olvidada. Y en ese momento, cuando todas las estrellas parecían contener la respiración, Ethan Voss susurró las palabras que resonaron hasta los confines del universo. No somos los recién llegados, somos los que regresaron. Y esa frase, tan simple y devastadora, desató un cataclismo de conciencia.
a través del tejido galáctico, porque no había nada más temido por el Consejo que el regreso de lo que una vez habían intentado borrar no con armas, no con fuego, sino con el olvido pero el olvido nunca fue suficiente. Desde los sistemas periféricos hasta los núcleos de las supercivilizaciones, algo comenzó a cambiar. Las IA antiguas, entidades frías, diseñadas para preservar datos, no para sentir, comenzaron a liberar registros sellados desde la primera era, mapas estelares desaparecidos, lenguajes extintos, esculturas fractales que hablaban de los hijos del fuego en los humanos. La conspiración de su ocultamiento era ahora evidente, no solo por sus enemigos, sino por el mismo cosmos que parecía abrirse ante ellos como una flor cósmica. En el puesto de mando de la Avernus, Kayla Ishtar observaba en silencio cómo la red cuántica del núcleo se expandía. No era una invasión, era una reconexión. Las fibras energéticas del universo, que alguna vez respondieron a los humanos, estaban respondiendo otra vez, como si el multiverso mismo hubiese esperado su retorno. El tiempo no fluía igual. En algunos puntos los minutos se extendían como eras, en otros los milenios se comprimían en un parpadeo. La llegada humana había distorsionado la percepción del presente. El Consejo, por primera vez en 1000 generaciones, ya no sabía que era la hora Nissan. Vos caminó lentamente hacia la plataforma central, donde el sello del Consejo, un anillo de antimateria pura, flotaba suspendido como símbolo de unidad. Sin dudarlo, colocó su palma sobre él. El sello reaccionó al instante, emitiendo un pulso que jamás había producido desde su creación, un símbolo ancestral, oculto por eras. Apareció grabado en la superficie en una espiral triple rodeada por lenguas de fuego. El emblema original, no del Consejo, sino de la antigua humanidad. Una oleada de pánico silencioso recorrió a los líderes galácticos. El sello no había sido forjado por los fundadores actuales. Anon era un artefacto redescubierto, adaptado y adoptado, como muchas otras cosas, como muchas tecnologías, como muchas ideas que se habían atribuido a civilizaciones más nobles, pero cuyo origen real estaba en los registros borrados de la Tierra. Siempre estuvo aquí, dijo Vos, sin necesidad de elevar la voz. Justo frente a ustedes han los Letheri, una especie orgullosa y calculadora, cuyos imperios flotaban entre realidades. Comenzaron a retroceder, no por cobardía, sino por reconocimiento. Ellos, más que nadie, comprendían la importancia de los símbolos, y sabían que aquel no era un simple sello, era una llave hacia lo que dormía más allá del velo en el borde de la galaxia central, en una zona conocida como el Abismo Silente, prohibida incluso para las razas más osadas. Una señal se activó, una frecuencia que nadie había escuchado desde el colapso del primer círculo. Las balizas que flotaban como guardianes alrededor del abismo comenzaron a desintegrarse, como si fueran polvo ante el viento solar. A la humanidad no solo había regresado a reclamar su lugar, también había traído lo que el universo había olvidado temer: el despertar. Kayla Ishtar, con su mirada perdida entre datos y presentimientos, entendía ahora lo que su abuela siempre le había susurrado de niña e hija. Un día el universo recordará que fuimos nosotros quienes lo encendimos. Y ese día había llegado desde los archivos de civilizaciones disueltas. Comenzaron a surgir menciones a las 3 edades del fulgor, textos prohibidos que describían una era mítica donde los humanos, o algo indistinguible de ellos, moldeaban mundos con palabras y sellaban pactos con entidades que ahora eran apenas sombras en los límites de la razón. No, eran dioses, eran ancestros Ani. Su sangre corría por las venas de cada humano que ahora alzaba la vista al cielo, no con miedo, sino con una certeza: no estamos descubriendo nuestro lugar, lo estamos recordando. A las transmisiones interestelares comenzaron a llenarse de voces humanas comandantes, historiadores, agricultores, ingenieros, cada uno portando un fragmento de la historia olvidada. Los niños comenzaban a hablar en lenguas muertas que nadie les había enseñado. En juegos formaban patrones que coincidían con estructuras perdidas en planetas inhabitados. En los humanos ya no eran una amenaza militar, eran una especie en resonancia con el origen en Tenebris. El Consejo no podía ya sostener su postura. El núcleo de su poder se fracturaba, no por armas, sino por la evidencia, por el peso insostenible de la verdad. Se dieron cuenta uno por uno que no podían continuar como antes, que el equilibrio galáctico era una farsa construida sobre los huesos del engaño. Y entonces los más sabios entre ellos hablaron, no para resistir, sino para preguntar: ¿qué desean ahora?, dijo el primarca Saharun, su voz temblorosa. Más por respeto que por temor, Enkidu Vos no respondió de inmediato, no porque no supiera la respuesta,
sino porque quería que se sintiera. Elsa quería que cada ser en esa cámara comprendiera que la humanidad no buscaba venganza, sino redención para todos. Queremos lo que siempre nos negaron. Respondió por fin a la verdad en la memoria y el derecho de forjar un destino con nuestras propias manos, y esta vez nadie se atrevió a contradecirlo. Un nuevo silencio se expandió por la cámara, pero esta vez no era tenso ni hostil. Era denso, cargado de posibilidades, de una historia reescrita, a partir de la ruina de 1000 mentiras. Las especies más antiguas, los Quer, los Litari, incluso los Volcran, bajaron la mirada. Habían sido testigos del despertar de un gigante dormido. Ya no era posible ocultarlo ni ignorarlo. El universo, como una conciencia que gira lentamente en su lecho cósmico, abría ahora los ojos, y en sus pupilas se reflejaba el rostro de la humanidad Ankeila Eshtar. Aún en la Avernus, cerró su puño sobre el cristal de mando, sintiendo como las rutas de navegación estelar se modificaban en tiempo real. No eran decisiones de una flota, sino el reflejo del nuevo orden. Mundos que antes eran santuarios sagrados del Consejo aparecían como posibles destinos humanos. Estaciones selladas se abrían solas, reconociendo códigos genéticos que no se usaban desde hacía 50.000 aspios. Todo se reconfiguraba, como si el universo estuviera admitiendo: ellos han regresado en la superficie de Tenebris. Mientras las delegaciones galácticas trataban de asimilar la nueva realidad, un viejo custodio, miembro de la Orden Neutral, esos monjes sin patria ni especie que preservaban los secretos del cosmos, caminó lentamente hacia vos. Su cuerpo encorvado no ocultaba la agitación de su espíritu. Extendió una antigua tablilla cristalina, que solo podía activarse en presencia de una firma genética específica a la firma humana. Esan colocó su mano sobre el objeto. Al instante, imágenes etéreas se desplegaron por toda la cámara en escenas antiguas, milenarias, de una civilización que los libros del Consejo jamás mencionaban. Humanos caminando sobre estructuras de luz, domando huracanes solares, conversando con entidades de energía pura. No eran guerreros, eran constructores en diplomáticos, creadores de equilibrio. En el custodio habló por primera vez en siglos. Nos enseñaron a llamarlos bárbaros, nos dijeron que eran una especie recién nacida. Pero todo eso fue una sombra, impuesta para que no recordáramos que ustedes fueron los primeros. Los originales. Los ancianos. A la palabra resonó como una explosión muda. Ancianos no por edad, sino por origen, por ser la semilla que había germinado el tejido de civilizaciones que ahora temblaban. Ante su reaparición, Esan Vaus no sonrió. Solo bajó la mirada, con la gravedad de alguien que ya no carga rencor, sino propósito. No vinimos a repetir la historia, vinimos a corregirla. Mientras tanto, en los bordes más remotos del universo conocido, señales comenzaron a encenderse en planetas olvidados. Ruinas humanas cubiertas por el tiempo respondían a las frecuencias enviadas por el núcleo. Una por una, las ciudades dormidas despertaban. Inteligencias semivivas, guardianes de conocimiento, abrían portales de datos que revelaban mapas hacia zonas del cosmos que nunca habían sido exploradas por el Consejo, o que quizás el Consejo había sellado deliberadamente, y en esas regiones algo más respondía a no humanos, a no alienígenas, sino los ecos de una antigua alianza en la unión de las esencias. Entidades que no tenían forma física, pero que alguna vez compartieron poder con los ancianos humanos. Ellas también habían sido exiliadas, olvidadas, pero jamás destruidas. Solo dormían, esperando una chispa. Ni la humanidad, ahora reencendida, era esa chispa. En las estaciones del núcleo comenzaron a recibir visiones, no imágenes, en visiones, en experiencias completas que no venían de ninguna fuente detectable. Los sentían cómo sus pensamientos eran guiados hacia coordenadas desconocidas. Los ingenieros soñaban con planos de tecnologías que fusionaban gravedad y conciencia. Y los niños, los más sensibles, hablaban con seres invisibles que les enseñaban nombres antiguos como Seraphon, Natael y Eliantus, los custodios de la primera luz. En que la Ishtar observó en la pantalla principal un mensaje que se repetía en todas las frecuencias humanas: no somos una especie, somos un legado. El Consejo, quebrado en su orgullo, comenzó a enviar delegaciones pidiendo tratados, disculpas formales y una oportunidad de integrarse al nuevo orden. Pero la humanidad no respondió de inmediato, porque esta vez no buscaba venganza ni dominación. Esta vez deseaban algo mucho más profundo: en despertar a todos los olvidados, no solo humanos, también a los silenciados por el orden impuesto, las especies que fueron obligadas a servir, los planetas anulados, las culturas reducidas a polvo. Wailo Haiseron, porque la humanidad no solo había traído fuego, había hecho luz desde la estación Umbriel,
al borde del vacío oscuro. Un científico humano llamado Elias Ren transmitió un código antiguo que solo podía ser interpretado por las conciencias arcaicas. Lo hizo sin autorización. Lo hizo siguiendo una intuición que no comprendía. Y con eso, activó la matriz de la llama interior, un artefacto que flotaba perdido en los anillos de un planeta muerto. La matriz explotó en una aurora imposible. Con ella el velo entre dimensiones se rasgó levemente. Lo suficiente, un coro de voces emergió entonces. No devotioners, no decenals, sino de todas partes. Como si el universo mismo hablara con voz única en los hijos del fuego. Han vuelto. Wycon renacerá la llama del todo. La vibración de aquella voz o lo que fuera aquella fuerza no se limitó a los confines de Tenebris, ni a los canales de comunicación galácticos. Se sintió en la carne, en los huesos, en el tejido molecular de cada ser que habitaba el universo conocido. Incluso aquellos que nunca habían escuchado hablar de la humanidad, alzaron la vista al cielo con una sensación de regreso, de algo familiar que por siglos había permanecido sepultado en lo más hondo de la memoria universal. En las lunas líquidas de Iteria, donde el canto de los mares servía como lengua para los Arnukai, la música cambió de ritmo. Tonalidades antiguas propias de otra era surgieron espontáneamente entre las corrientes. En el desierto perpetuo de Mindar, los monolitos inactivos comenzaron a emitir luz por primera vez desde el colapso de la Segunda Alianza, y en los anillos de Yarn, donde vivían criaturas que percibían el tiempo de atrás hacia adelante, los nacimientos comenzaron a suceder. Antes que los embarazos, a nada de esto era casualidad. La activación de la matriz de la llama interior había rasgado el velo más allá de las leyes del espacio y del tiempo. No era simplemente una fuente de energía, era una llave ontológica, un puente hacia lo que los antiguos llamaban la sinfonía primaria, y la humanidad, al tocarla, había comenzado a dirigir esa sinfonía. Ethan Voss y Kela Ishtar, aún separados por kilómetros y sistemas distintos, sintieron lo mismo al mismo tiempo, el inicio de la sincronía, no con una red informática, sino con el todo, un latido que unía mundos, especies, dimensiones. En el centro, brillando como una llama imposible de apagar, estaba la humanidad, pero este despertar no pasaba desapercibido para todos en los sistemas prohibidos. Más allá del vacío exhalado, los Obscurae, seres parasitarios que se alimentaban de la entropía de civilizaciones moribundas, despertaron de su letargo de 40.000 años, detectaron el pulso, la energía, la reorganización del tejido cósmico, y lo odiaron. Su esencia era el olvido, el caos sin propósito. Y ahora, una especie, nacida del barro y el dolor, estaba reconstruyendo el equilibrio a través del fuego. Eso no podía permitirse, así que comenzaron a moverse en nebulosas oscuras. Se distorsionaron en su paso. Estrellas apagadas volvieron a arder, de forma errática como alarmas naturales. Los sensores en los extremos del núcleo detectaron patrones erráticos, manchas sin masa, sombras que no proyectaban reflejo. Era como si el mismo universo intentara advertir a algo viene, algo que no pertenece. En el núcleo del consejo, los delegados más sabios comprendieron lo que eso significaba. La llama no solo ilumina, dijo uno de ellos con voz apagada, también atrae a la oscuridad. Pero ya era tarde para retroceder en Alae Vernes. Kayla recibió la transmisión desde el sistema de Próxima Vidar, donde una colonia humana mixta había establecido contacto con antiguos guardianes cristalinos. El mensaje era claro: las sombras caminan, el núcleo tiembla. Y sin embargo, nadie en el núcleo exiliado retrocedió, porque lo que estaba en juego no era solo la redención de una especie, sino el despertar de todo lo que el Consejo había sepultado bajo la palabra progreso en la Cámara Estelar. Ethan Voss se giró hacia el Consejo. No venimos a gobernar sobre ustedes, dijo con la claridad de quien habla desde la certeza absoluta. Venimos a recordarles lo que también olvidaron ser, lo que el miedo y el control los hicieron enterrar. Varios representantes comenzaron a llorar, no por pena, sino por una emoción más antigua, en vergüenza. Los registros ahora abiertos mostraban cómo muchas de sus civilizaciones habían comenzado como hijas de la humanidad primaria, no como esclavas ni súbditas, sino como aliados en la construcción del primer equilibrio. Pero los siglos, el poder y el temor los hicieron tergiversar el origen. Reescribieron los textos, enterraron las ruinas, y cuando los últimos portadores de fuego fueron exiliados, respiraron aliviados, creyendo que todo había terminado. No sabían que el fuego solo duerme, nunca muere. Y ahora, el fuego hablaba en la voz de sus descendientes. Voss alzó la vista, y en el techo de la cámara, una aurora imposible comenzó a dibujarse, proyectada no por tecnología, sino por la sinfonía del cosmos. La luz danzaba con una cadencia propia, revelando constelaciones extintas, mapas de rutas entre dimensiones, estructuras de pensamiento puro convertidas en geometrías flotantes. La oscuridad vendrá,
admitió Voss. Pero esta vez no estaremos divididos. En esta vez no habrá uno contra todos. En esta vez la galaxia se levantará con nosotros o caerá por última vez. No era una amenaza, era una promesa. En mundos olvidados, donde las semillas de la antigua humanidad habían germinado sin supervisión, comenzaron a responder no con armas, con actos, con gestos. Un faro encendido aquí. Un himno antiguo cantado allá. Fragmentos de un pasado glorioso recuperado no por obligación, sino por instinto. El universo se preparaba para una nueva sinfonía y en el centro de ella ya no estaba el consejo, no estaba la humanidad tan firme, en silenciosa, tan ardiente, como el fuego que lo inició. Todo. Mientras el eco del despertar humano seguía extendiéndose por la galaxia, los Obscurae rompieron su confinamiento más allá del vacío exhalado. Eran el olvido manifestado, la anticreación, una sombra viviente de lo que alguna vez fue expulsado del equilibrio universal. Y ahora, convocados por el resplandor de la matriz, se arrastraban hacia el núcleo de la existencia, dispuestos a extinguir todo lo que ardía. Pero, esta vez, el universo no estaba dividido. Esta vez, no era una sola especie contra la oscuridad, era una sinfonía de vida elevándose con un solo propósito: resistir. Las antiguas razas que antes ignoraron o despreciaron a la humanidad comenzaron a alinearse con ella, no por miedo, sino por algo mucho más poderoso. En memoria, la humanidad les había recordado el significado de lucha, de sacrificio, de llama interna. Les recordó que alguna vez fueron más que políticos y diplomáticos, que alguna vez incluso los más antiguos habían peleado por su existencia, por su derecho a soñar. Desde los océanos eternos de Neris hasta los cielos escarlatas de Baikar, las naves se alzaron. Los Litari ofrecieron su tecnología de campos mentales. Los Serran, su red de portales plegables. Incluso los Ontul, que nunca se habían involucrado en conflictos, cedieron sus bibliotecas vivas para transferir conocimiento en tiempo real. El núcleo exiliado ya no estaba exiliado, ahora era el corazón de la alianza renacida. Y en su centro la humanidad, con su llama indomable en el sistema de Zarjan. El primer enfrentamiento ocurrió. El espacio se partió como cristal ante la llegada de los Obscurae. Sus formas eran indescriptibles. No materia no energía. Un colapso de significado que amenazaba con borrar la existencia por completo. Pero allí estaban los humanos en las naves de combate clase Prometeo, alimentadas por singularidades conscientes. No solo disparaban proyectiles, canalizaban la rabia de toda una especie en forma pura. Cada explosión era una palabra, cada maniobra un grito, y en el centro de todo, Ethan Vaus y Kela Eshtar, unidos enlazados, no solo por la historia, sino por algo más profundo, en la certeza de que la humanidad ya no era la excepción. Era la base del nuevo paradigma. En Kela lideró el despliegue de la llamarada Omega, una matriz energética que reescribía temporalmente las leyes físicas alrededor del campo de batalla, volviendo inútil la distorsión obscura. Era como devolverle sentido al caos, como imponer música donde solo había ruido. Nithan, por su parte, descendió con una cápsula de comando sobre el núcleo principal de los Obscurae, acompañado por una élite de soldados biomecánicos. No por estrategia, sino por mensaje. La humanidad no solo había regresado, estaba dispuesta a enfrentar al abismo. Cara a cara, la batalla fue más que guerra, fue poesía incendiaria. A los Obscurae, privados de su ventaja, comenzaron a desintegrarse. No por daño físico, sino porque la realidad misma los negaba, porque la voluntad unificada de seres vivos cantando a una sola frecuencia había vuelto insoportable su existencia. El universo, por primera vez en milenios, eligió el fuego, y cuando el último eco de oscuridad se desvaneció en un suspiro cósmico, el silencio que quedó no fue vacío, fue sagrado. Nithan, de pie sobre el campo estelar, lleno de fragmentos de lo que alguna vez fue el miedo mismo, transmitió un último mensaje. No fuimos los primeros, no seremos los últimos, pero en este ciclo, fuimos los necesarios. Nunca subestimen a quienes forjan esperanza desde la ceniza. Desde entonces, el Consejo Galáctico dejó de existir como entidad dominante. Se transformó en un círculo abierto, donde cada voz, cada mundo, cada especie, incluía a la humanidad no como participante sino como fundadora. Y así, la historia fue reescrita no como una victoria más, sino como el renacimiento de lo eterno. Porque, cuando se rieron de nosotros, olvidaron algo esencial: en el fuego, arde más fuerte cuando se le empuja a la oscuridad.